Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase del segundo semestre. Am, Algo estuvimos conversando de estos temas en nuestro horario de chat. Hoy día vamos a ver anatomía reproductiva, tanto de la mujer como del hombre, y al final vamos a ver generalidades sobre la sexualidad humana. Ahí sí. Bien, entonces el objetivo de la sesión de hoy es básicamente conocer estructuras, partes y funciones de de los principales componentes de los aparatos o de los sistemas sexuales humanos. Y vamos a comprender el proceso de perdón, sí, el proceso, la etapa o el ámbito de la dimensión. Quizás proceso no es una buena palabra. Es más una dimensión dentro de la vida humana, que es la sexualidad. Bien, entonces vamos a partir por el sistema sexual de la mujer. El dibujito que está aquí abajo, este que está aquí abajo, perdón, personalmente me gusta mucho, siento que está bien dibujado, te da la perspectiva ideal para entender cómo está la disposición de los tejidos y de las estructuras en el sistema femenino. Cosas importantes que destacar es que principalmente el sistema sexual femenino está de forma interna, eh, y solamente son algunas estructuras las que son visibles eh, desde el exterior. En este conjunto de los tejidos y órganos que se muestran hacia afuera, tenemos primero los pliegues grandes de piel que recubren la vulva. La vulva es la zona de afuera, la zona externa, lo que se puede ver desde el exterior. Y lo primero, tenemos los grandes pliegues de piel que recubren por fuera, que son los labios mayores. Por dentro tenemos pliegues que son no de piel, sino que de tejido un poco más sensible, que son los labios menores. Y básicamente van a ser los protectores de las entradas y orificios que tenemos en esta zona. Primero, desde arriba hacia abajo, si bien no es un orificio, es una estructura, se asoma la cabeza, la punta del clítoris. Esta es una estructura que aquí se puede ver, de hecho, mucho mejor. De hecho, ahí se ve como lo que se puede asomar, pero hacia adentro es una estructura mucho más compleja. Es el único órgano en el cuerpo humano que solamente está encargado de entregar placer. Pero solamente se ve una pequeña porción de él. Abajo, aquí abajito, tenemos ese que es el orificio de la uretra, que es por donde obviamente sale la orina. Y abajo tenemos verdaderamente la entrada de la vagina. Hay que entender quizás la disposición, y es que muy muy cercano al orificio de la vagina, unos centímetros más atrás, ya estaría el ano. Por lo tanto, es muy importante tener una buena higiene de la zona. Lo más aconsejable es que al momento de limpiar, se haga desde adelante hacia atrás, para que el arrastre de microorganismos o de partículas sucias o, en términos generales, contaminantes en general, se produzcan hacia atrás y no hacia adelante, donde pueden entrar a la vagina o a la uretra y provocar infecciones en estas zonas. Bueno, hacia adentro, básicamente, que es como lo más... espérenme un poco. Ya, disculpen, que estaban tocando la bocina y pensé que podía ser algo urgente. Bueno, hacia adentro básicamente tenemos el canal que se denomina vagina. Básicamente la vagina es un conducto muy elástico que lo rodea una musculatura bastante importante, eh, y que por función va a tener conectar el exterior con el útero. Esa es la función de la vagina en general. Por aquí es donde va a pasar el- la guagua cuando sea el momento del parto. Así que podrán entender por qué debe ser elástico. ¿Sí? Al final de la vagina nos vamos a encontrar con una especie de llave, de cerradura, que, a ver, como forma tiene la misma forma que una dona, ¿ok? Es una protuberancia, es como un anillo muy gordito, muy ancho, que en el medio tiene una abertura para poder entrar hacia el útero. De hecho, aquí podemos ver que esto, en una forma tridimensional, es como una pequeña
eh, tiene un pequeño relieve hacia abajo y tiene un orificio al medio en donde pueden pasar los espermatozoides o en el caso contrario, en el caso del parto, el feto, pero obviamente esto tiene que distenderse mucho más. Bueno, esta parte se llama cuello uterino, el cervix, básicamente la zona del cervix. Aquí es donde se toman, por ejemplo, los exámenes del Papa Nicolau o donde se alojan las cepas del virus del papiloma humano que pueden provocar cáncer. Bien, básicamente esto marca la entrada al útero, eso es lo importante. El útero es probablemente uno de los tejidos más importantes de este sistema, órganos más que tejidos, órganos. Básicamente porque aquí es donde vamos a estar preparando mes a mes, eso ya lo vimos al ver el sistema endocrino y la parte sexual. Vamos a estar engrosando el endometrio ciclo a ciclo para prepararnos para una posible implantación de un, un resultado de la fecundación. Bueno, el útero es del porte más o menos del puño de una mujer. Ese es como el porte, proporcionalmente hablando, más o menos de su útero. Es más bien chiquitito de lo que podría ser, pero al igual que la vagina, es tremendamente elástico. O sea, podríamos pensar que el útero puede contener durante muchos meses y soportar el estrés mecánico de mantener a una guagua que fácilmente mide 50 centímetros. Bueno, desde el útero hacia cada lado, hacia la izquierda y a la derecha, salen las trompas de falopio o los llamados hoy en día oviductos. Estos son canales que por dentro tienen muchos cilios que se van a encargar de mover al ovocito desde que es ovulado hacia el viaje hacia el útero y que básicamente tienen por función esa, comunicar el útero con los ovarios. Y finalmente tenemos probablemente a los verdaderos protagonistas de este sistema, son los ovarios, dos huevitos que se encargan de producir hormonas sexuales y de mantener, desarrollar y expulsar los gametos. ¿Ok? Eh, Probablemente siempre que la gente, a ver, esto es como recomendaciones, normalmente las personas o en la cultura popular se cree que la vagina probablemente es como un todo, un exterior y un interior. La verdad es que entonces quiero que entiendan muy bien que la vagina es solo el canal interno que conecta el exterior con el útero y que básicamente lo que se ve por afuera se denomina vulva. ¿Bien? eh, y que contempla una gran cantidad de estructuras. Bien, vamos con el hombre ahora. Lo del hombre probablemente es más simple. Para describir al sistema del hombre voy a usar el mismo viaje que más o menos realizan los espermatozoides. Primero, que hay que entender algo, lo voy a volver a repetir cuando veamos desarrollo embrionario, es que los testículos, que son el símil de los ovarios, en algún momento fueron posibles ovarios y que bajaron desde el interior y se desarrollaron o decidieron salir y que la piel formara estas bolsitas en las que están contenidas. Las bolsitas de piel en las que están contenidos los testículos se llaman escrotos. Adentro está el testículo, que es una pequeña bolita del mismo porte que un ovario, en donde, al igual que en los ovarios, se van a producir hormonas sexuales y se van a producir y desarrollar los gametos, los espermatozoides en este caso. El epidídimo va a ser un tejido que va a estar recubriendo al testículo y que va a estar captando los espermatozoides que ya van a estar maduros o medianamente maduros para poder ser aptos a fecundar a un ovocito. Del epidídimo van a salir por un conducto que se llama conducto o canal deferente y este canal se va a ir a dar una vuelta por arriba de la vejiga, de hecho lo podemos ver aquí también, por arriba de la vejiga, y si bien no tiene contacto alguno con la vejiga directamente, cuando da su vuelta y aparece por debajo de la vejiga, es que aquí se conecta con la salida de la vejiga y pasa de llamarse canal o conducto deferente a ser parte de la uretra, porque aquí se van a unir, por lo tanto, algo clave y diferente entre el hombre y la mujer.
es que la mujer tiene su salida de la uretra y su entrada o salida sobre su sistema sexual. En los hombres se utiliza la misma vía de salida, es la uretra. ¿Ok? Acá, obviamente, por la parte urinaria va a salir la orina, no hay ningún problema. Por la parte sexual, aquí van a venir los espermatozoides, pero aquí se les va a dar una recarga de sustancias, de compuestos que los van a ayudar a moverse, que los van a nutrir para tener la energía necesaria para poder moverse. Y además van a tener compuestos que le van a ayudar a la sobrevida en la vagina. Recordemos que la vagina tiene un pH ácido en comparación en el que están los espermatozoides en el cuerpo de los hombres. Por lo tanto, acá van a recibir toda la ayuda posible. De igual manera se van a morir la gran mayoría en los comienzos del sistema sexual femenino, pero aquí se desarrollan en estas vesículas los principales líquidos que van a componer finalmente cerca del 95% del semen que puede eyacular un hombre, entre la próstata, las glándulas de Cooper y la vesícula seminal. ¿Bien? Bueno, básicamente aquí ya vamos a poder entender que de aquí hacia afuera es solamente el recorrido de la uretra hasta que son liberados hacia afuera. Puntos importantes, y es que el pene en verdad nunca fue mencionado acá porque el pene no tiene mayor importancia a nivel del funcionamiento. La única función sexual que tiene el pene, de hecho probablemente sí sea, perdón, probablemente sí sea la única función que tenga, es acercar al espermatozoide o la salida del espermatozoide a en lo más profundo de la vagina. No tiene ninguna otra función. Y básicamente el pene puede erectarse y puede ensancharse debido a que tiene un cuerpo cavernoso que es como una especie de esponja de la que se llena sangre y que permite dar la presión suficiente para que eh, el semen salga con la fuerza necesaria para poder tener una mayor probabilidad de fecundación. ¿Ven? De hecho, ahí está el zoom entre la vesícula seminal, la vejiga que tira hacia la uretra, y aquí no se ve, sí, obviamente, el canal que entra por atrás de la vejiga y se une aquí. Bien, se une a este nivel. Algo importante también que me da a entender este dibujo es que aquí podemos entender por qué el examen de la próstata se hace introduciendo coloquialmente un dedo por el ano, por el recto, tocando el recto y tocando las paredes internas hacia el frente para ver si la próstata está inflamada. Básicamente porque la próstata toca esta zona del recto y se puede saber así si es que hay algún problema con ella. Además, cuando hay problemas de la próstata, básicamente por una inflamación, no necesariamente un cáncer, pero sí una inflamación, podemos saberlo como un pequeño diagnóstico, porque como se va a inflamar, la vejiga va a quedar de forma presionada, este canal, esta salida de orina, por lo tanto la orina de los hombres que tienen problemas a la próstata es de a chorritos, es como porque esta salida no está expedita. Bien, así que eso, en estructuras son bastante simples. Tal vez un dato rosa que se me olvidaba era que es el canal deferente el que se corta al momento de hacer la vasectomía. Por lo tanto, un hombre que se hizo la vasectomía va a poder producir los mismos líquidos del semen, que es, como les dije, más del 90% de él. Si la única diferencia es que no va a tener espermatozoides. El hombre ni siquiera se va a dar cuenta de la diferencia en términos de cantidades, ni color, ni nada. En cambio, va a ser absolutamente infértil. ¿Ya? Bueno, entonces veamos que, entendiendo ya cómo se llaman las estructuras, hay que ver cómo se desarrollan estas a lo largo de la adolescencia, pubertad. Y la verdad es que los cambios comienzan a bien temprana edad, pero es un proceso de cambio y que no termina hacia hasta 16, 18 años, dependiendo de si somos hombres o mujeres, y esto, insisto, es en promedio. Por lo tanto, no es una obligación sufrir esas características a esas edades. Y tampoco es necesario sufrirlas
en su total magnitud. O sea, si por ejemplo aquí ven, no sé, a mayor aumento de la estatura y un hombre no creció tanto, eso no significa que haya un problema con él. Estos son solamente cambios generalizados y en promedio. Bien. Lo mismo pasa con el tono de la voz. La voz no todos los hombres la tienen grave y no es que haya algún problema con ello. Lo que sí es importante entender de las características sexuales que se desarrollan en la pubertad es que hay de dos tipos. Están las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. La principal diferencia, tal como lo coloco acá en la diapositiva, es que las características sexuales primarias son todas aquellas que preparan para la reproducción. ¿A qué se refiere con esto? A comenzar, por ejemplo, la producción de espermatozoides, a comenzar, por ejemplo, el ciclo sexual femenino, a, por ejemplo, aumentar, ensanchar, engrosar los genitales, porque básicamente eso va a permitir una mayor probabilidad de reproducción. ¿Ok? Pero hay un montón de cambios que son los más visibles probablemente, que surgen quizás a partir de la maduración sexual y que son las características sexuales secundarias y que básicamente están definidas como los cambios que una persona experimenta eh, que significan la maduración general de la misma persona. ¿Ok? Una maduración general en decir ya no es un niño, sino que ya es una persona adulta. Estos cambios son los más conocidos para nosotros. Por ejemplo, aparición de vello púbico, aquí tenemos un aumento de estatura, que es el típico estirón que supuestamente se pegan solo los hombres. Tenemos un cambio de tono de la voz. eh, Probablemente hay una aparición de vello facial más pronunciado, etcétera. ¿Ok? Son cambios físicos que acompañan, que es lo que te hace ver, entre comillas, como un hombre adulto. En el caso de las mujeres tenemos una aparición de vello púbico igualmente, también tenemos un aumento de estatura, tal vez no es tan pronunciado, pero eh, hay un aumento de estatura. Acá tenemos más que un desarrollo de la masa muscular, creo yo, es importante entender que lo que hay acá es un ensanchamiento de caderas, bueno, por una cuestión ósea, los huesos son más anchos, pero además hay una redistribución de grasas que permiten tener la figura estereotipada de las mujeres, ¿ok? Este ensanchamiento de caderas es óseo y además puede ser por grasas. Es por eso que casi genéticamente las mujeres pueden almacenar grasa en los muslos, en los brazos y en las caderas. Bueno, aquí también tenemos un cambio de voz. Aquí también tenemos un cambio de voz. Este puede ser más grave o más agudo, dependiendo, bueno, de la mujer, pero si hay un cambio de voz igual. Aquí hay un desarrollo mamario completo que parte probablemente a temprana edad y que de hecho antes de la primera menstruación ya pueden haber indicios de un desarrollo del botón mamario. Y eso. Podemos entender em, como muy superficialmente de que las mujeres se desarrollan en ciertas o en la gran mayoría de estos criterios de características sexuales antes que los hombres. Y es por eso que en el fondo después eso se extrapola y se exagera al decir que las mujeres se desarrollan antes que los hombres. Sí, para la gran mayoría de las cosas las mujeres se desarrollan antes que los hombres en promedio, pero eso no significa que se desarrollen antes. O sea, ah, básicamente eh, hay cambios que solamente son exclusivos para los hombres y solamente son exclusivos para las mujeres y ahí no se puede comparar. Pero sí, podríamos pensar que la mujer se desarrolla sexualmente primero que los hombres. Y no en un sentido físico, también en un sentido eh, social y bueno, lo vamos a ver ahora cuando veamos sexualidad. Todo lo que les he explicado hasta ahora tiene que ver con una cuestión biológica, con una cuestión física, sí, bueno, esto también es ciencia, pero con una cosa que esto desencadena lo siguiente por esto y por lo otro, una cosa bien enmarcada. La sexualidad, por otro lado, escapa un poco de lo que es algo físico, de lo que es algo hormonal. La sexualidad es un concepto muy macro, es una dimensión de la vida humana en el que yo siento, en el que yo me relaciono con otros, conmigo mismo,
con lo que yo quiero, con lo que yo busco y como yo soy. Es un concepto muy grande que escapa quizás a esta bolsa chiquitita de la biología. La sexualidad no solo tiene una componente biológica, sino que también le podríamos agregar una componente psicológica, intelectual, cultural, hasta filosófica o ética. Es importante entender esto. La sexualidad no se trata de los cuerpos, no se trata de los anticonceptivos o de la publicidad, no se trata de las diferencias entre hombres o mujeres, no se trata del género simplemente o de la identidad, no se trata de las relaciones heterosexuales, ni de la diversidad sexual, ni de los homosexuales, no. Es mucho más que eso, mucho más que eso. Si bien mi misión no es como enseñarles las grandes preguntas de la sexualidad, acompañado de este video en la plataforma del colegio, yo les voy a dejar el libro de 100 preguntas sobre la sexualidad de adolescente, que fue un libro que se publicó hace un par de años, creo, que causó revuelo porque en el fondo hay personas a las que no les gusta mucho que se enseñe esto de forma, eh, como de cierta manera, obligada. Yo les voy a dejar opcionalmente este libro en la plataforma por si lo quieren ver. Y bueno, finalmente arriba creo que se los pongo como bien metafóricamente hablando de que la sexualidad es como una búsqueda, ¿cierto? De qué es lo que quiero yo, cómo me siento yo y qué es lo que voy a buscar. En su libro salen ciertas dimensiones de la sexualidad que a mí me gustan bastante, la física, emocional, social, intelectual y espiritual. De estas las vamos a discutir vagamente en nuestra próxima sesión de chat, pero quiero que entiendan que la dimensión física obviamente ataca a lo físico, al cuerpo humano, a los cambios, a la anatomía, al funcionamiento eh, de la maduración de los genitales, de las gónadas y de los caracteres sexuales secundarios que ya habíamos mencionado. Está la dimensión emocional, que es básicamente cómo yo manifiesto y expreso los sentimientos y las emociones. Esto es un manejo que obviamente se aprende con el tiempo y las experiencias, que aquí en la tabla sale como por ejemplo en lo afectivo. Está la dimensión social, que es como cómo influyen otros en mí, y no tan solo con estos otros se llama como a los amigos o a las amigas, o a los que me gustan o a las que me gustan, sino que los padres tienen una influencia muy temprana. O cómo yo me valido con otros, con amigos, no necesariamente con una cuestión de que me gusten. Esto es obviamente la parte social, de la relación con otros. Está la dimensión intelectual. Aquí tal vez el libro, no sé si me gusta mucho la definición, como al autoconocimiento, convicciones y valores. Yo la dimensión intelectual la reflejo más como en la razón y la voluntad y también lo que yo quiero y conozco a partir de la información que tengo. Por eso es importante tomar decisiones con información y con voluntad detrás. Y bueno, finalmente arriba la dimensión espiritual. Aquí obviamente sí yo mezclaría los valores que puedo tener, el respeto con las otras personas, las libertades. Entender esto creo que no tan solo es importante para comprender una sexualidad propia, sino que para vivir una sexualidad en sociedad mucho más plena, mucho más acorde a lo que en estos tiempos se debiera practicar, un entendimiento y una comprensión de hasta dónde llegar. Bueno, nos veremos en nuestro horario de chat, vamos a discutir las dimensiones de la sexualidad y además vamos a ver un video sobre lo que se nos va a venir la próxima semana. Eso, cuídense mucho, que les vaya muy bien, nos vemos hasta pronto, chau chau.